en aquella época, tristemente, al final, esa misma multitud, escúcheme, que un día fue sanada, que un día fue restaurada, que un día fue liberada, que Dios proveyó para su, ¿cómo se llama?, su sustento. ¿Qué es lo triste de eso? Que al final esa misma multitud que lo seguía para recibir los milagros, escúcheme, gritaban: crucifícalo, crucifícalo, cuando se trataba de absolver a Barrabás o a Jesús. Qué interesante, hermano, que la gente de aquella época prefirió que soltaran a Barrabás y prefirió que crucificaran a Jesús. Increíblemente, toda esa gente, escúcheme, que lo seguía, ahora lo quieren matar. Y yo le titulé la enseñanza, mis hermanos, los seguidores de Jesús. ¿Cuántos seguidores en este lugar? Dile que está a tu lado, dile: yo no sé qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Dile: yo no sé a quién tú sigues. Dile: pero mis ojos están puestos en el Señor. Ahora, ¿qué es lo interesante del tema? Que en los tiempos bíblicos la mayoría de gente seguía a Jesús porque le gustaba como enseñaba. Jesús enseñaba con autoridad, pero también enseñaba con demostración del poder de Dios. A muchos les gustaba escuchar hablar a Jesús, pero a otros le gustaba seguirlo porque siempre el Señor hacía milagros en cada actividad. Y hoy te quiero decir de parte de Dios: si tú caminas en un ambiente donde está la presencia del Señor, por más dificultades que estés viviendo, allí verás a Dios obrando en tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué pasaba? La gente lo seguía porque hacía milagros, otros porque sanaba a los familiares o a sus amistades, a los enfermos. Y escúcheme, otros les gustaba estar con Jesús porque les daba de comer. Siempre multiplicaba el pan. Por eso, hermano querido, mire, no hay problema en que yo me acerque al Señor por una necesidad, por una dificultad, porque siempre el que se acerca a Dios, dice su palabra, Él no le echa fuera. Quizá mucha gente te señaló, te marcó, te rechazó, pero el que se acerca al Señor, escúcheme, por más dificultades que esté viviendo o esté en el foso más profundo, de allí va a ser levantado, óyelo bien, para ser cabeza y ser testimonio del poder de Dios en Cristo Jesús. Levánteme su mano esta tarde y diga: no quedaré caído para siempre. Y esa es la bendición de eso, mi hermano. Ahora, yo tengo una pregunta que quisiera plantearle en esta tarde. La pregunta es: ¿cuál es la razón por la que estamos siguiendo nosotros a Jesús? ¿Qué me motiva a mí a salir de mi comodidad, ir a un grupo bíblico, ir a una reunión de adoración? ¿Qué hace que, a pesar de que tengo tantas tareas en la semana del trabajo o del estudio, yo saqué tiempo para Dios? Mire que en Juan capítulo 6, verso 26, por favor, acompáñeme. Juan 6, 26. Me llama la atención que Jesús confrontó a las personas de aquella época. Porque no hay problema, hermano, que nos acerquemos a Dios con dificultades. De hecho, la mayoría lo hacemos así. Según los expertos de la iglesia y del crecimiento, ¿saben qué dicen? Que el 99.9% de la gente que se acerca a Dios es porque tiene problemas. Es muy raro que a alguien le vaya bien en la economía, que a alguien le vaya bien en la familia, en la salud. Es muy raro que alguien busque a Dios, sino que la mayoría de las veces la gente sabe que está viviendo una dificultad, pero sabe algo maravilloso, hermano: en Dios siempre habrá respuesta para ti y para mí. Toca al hermano de tu lado y dile: tranquilo, hermano, Dios está al control, Dios está contigo. La última palabra en tu vida, escúcheme, no la tiene el hombre, la tiene Dios. Y cuando Dios cierra, escúcheme, varón y mujer, cuando Dios cierra, nadie abre. Pero cuando Dios abre, óyelo, nadie cierra. Aló. Y en la promesa de Dios para ti, para mí, Dios prometió, escúcheme, por la palabra,
abrirte puertas grandes y eficaces. ¿Alguien aquí está preparado para eso? A ver, ¿alguien está esperando el año 2020 de la visión perfecta, que Dios abra puertas grandes y eficaces? ¿Alguien, a ver, que lo crea esta mañana? Alguien que levante su mano y diga: Dios abrirá puertas grandes y eficaces. Y qué bendición entenderlo. Pero mire que el Señor Jesús confronta en aquella época a las personas en el texto de Juan 6:26 y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y ¿sabe qué? Qué maravilloso saber que hay un Dios que se preocupa de tu vida y de mi vida. A veces le pasa al ser humano, ¿sabe?, que los seres más queridos se olvidan de él. Hay padres que son abandonados por sus hijos. Hay hijos que son abandonados por sus padres. Pero dice su palabra que hay uno que nunca te abandonará y nunca te desamparará. Óyelo, siempre te sostendrá con la diestra de su justicia. Y qué interesante es eso, hermano, porque escúcheme, yo pienso lo siguiente: ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi compromiso con Dios cuando no recibo lo que estoy esperando de Él? ¿Sabe que Dios tiene un tiempo para cada cosa? Si Dios te dice una promesa, hermano, espera en Él, porque lo que Dios dijo se hará, porque se hará en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que como Dios no responde cuando yo espero, cuando yo necesito, mucha gente se desespera, se aparta de Dios. Y sabe lo peor de todo, hermano, el que se aparte del Señor porque no, Dios no hizo nada, Dios no actuó cuando yo quise, no esperó que Dios tiene un plan y un propósito y un tiempo para él. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que entonces se van, se apartan del Señor, buscan al brujo, al hechicero, al agorero. ¿Y sabe qué pasa? Su postrar estado llega a ser peor. Por eso dile que está a tu lado: espera. Dile: Dios va a obrar. Dile: Dios va a obrar. ¿Alguien aquí ya ha visto milagros en el pasado? A ver, levánteme la mano. De salud, de financiero, de familia. Pues Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que hizo ayer lo volverá a hacer hoy, lo hará mañana y hasta el último día que tú y yo estemos en esta tierra. Alguien que diga amén a eso, por favor. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Que a veces nosotros podemos pensar, si seguimos a Jesús por sus bendiciones, porque Dios sí que bendice, hermano. Yo he caminado, ya se lo he compartido miles de veces, 35 años viendo a Dios obrar milagros, viendo a Dios obrar señales, obrar prodigios, hermano. Claro, Dios no respondió cuando yo quise muchas veces, porque el otro día le compartí que una hermana oraba: Señor, dame paciencia para dármela ya. Dile que está a tu lado: no es cuando tú quieres, pero respuesta viene para tu vida y para tu casa en el nombre. Aquí hay gente esta tarde diciendo: Señor, ¿qué puerta vas a abrir? ¿Cómo voy a solucionar? Pues Dios ya sabe lo que va a hacer sobre tu vida en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, algunas personas reciben algo de Dios y en agradecimiento les siguen por el resto de sus vidas. Mateo, acompáñenme por favor, capítulo 20, verso 29. Dice la escritura: al salir ellos de Jericó, les seguían una gran multitud y dos ciegos. ¿Cuántos, perdón? Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, ¿qué hizo la gente? Los animó, ¿cierto? ¿Aló? ¿Qué hizo? Los reprendió. Oiga, qué tremendo que hoy la gente es así. ¿Usted no le ha pasado que usted le dice a alguien: mira, voy a ir al ayuno, voy a la iglesia a buscar a Dios? ¿Y qué le dice a la gente? ¿Usted qué va a hacer por allá? ¿Le ha pasado? ¿Usted qué va a perder el tiempo para allá? Pero si fuera para perder el tiempo en otras cosas, hermano, sí hay gente dispuesta a animarnos a lo malo, a lo que no edifica. Pero estos ciegos están clamando, pidiendo misericordia. Y la gente que le dice: cállense, no moleste al maestro. Y entonces lo interesante, escúcheme, dice que ellos clamaban más. Dile que está a tu lado: cuando la gente te diga que no busques a Dios,
búscalo más fuerte que nunca, porque lo que Dios hará en tu vida y en mi vida, hermano, será grande y poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, diga amén a eso. Por eso ellos clamaban más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, y eso me impacta, hermano, que los hijos están clamando, pidiendo misericordia, están pidiendo el favor de Dios. La gente le dice: cállense, no oren, no clamen, no griten. Pero ellos dicen algo que tú y yo debemos hacer todo el tiempo. Cuando la gente diga cállate, tú clama más fuerte, porque el cielo tiene respuesta para tu vida y mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Escúcheme, cuando ellos clamaron más fuerte, Jesús iba pasando por allí y se detuvo. ¿Y sabe qué entiendo, mis hermanos? Que tu fe y mi fe en el Señor va a hacer que Jesús se detenga para hacer algo grande en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. Y cuando se detuvo, lo llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, mire qué lindo esto, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Ojo, ¿y cómo termina el texto? Declarando: y le siguieron. ¿Sabe, hermano? A mí me pasó lo de los ciegos. Usted dice: pastor, usted era ciego. Físicamente no, pero espiritualmente sí era un ciego. No veía la bendición, no veía futuro para mi vida, no veía una esperanza para mí, aunque conocí de muy en temprana edad de los caminos del Señor. Pero ¿qué pasó con esta persona? Por lo que Dios hizo en su vida, ¿sabe? Le siguieron. Por eso, hermano querido, yo determiné en mi vida seguirle hasta el último día que tenga vida en esta tierra, porque lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido grande. Yo no sé qué hizo Dios en ti, hermano, pero cuando Dios te sanó de tantas cosas, cuando Dios te liberó de tantas cosas, y dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama. Te pregunto, ¿cuánto te perdonó Dios? Bastante o poquito, porque a mi hermano me perdonó tanto. Y por eso yo he estado tantos años agradecido con Dios, siguiéndole, aprendiendo su palabra, cada día aprendiendo más de su voluntad, de su propósito. Pero miren lo interesante: en segundo lugar, otras personas solo se acercan a Dios buscando un milagro, y una vez recibido se alejan de Él. Yo creo que ese grupo no está aquí en esta tarde. Dice amén. Porque mire la historia. San Lucas capítulo 17 verso 11, por favor. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos, perdón? 10. Wow. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo. Escúcheme, ¿por qué se pararon lejos? Porque la ley de Moisés prohibía que el leproso se acercara a las personas. Usted sabe, hermano, ¿cuántos saben aquí el valor de abrazar a un hijo? ¿Cuántos saben ahora el valor de abrazar a un hijo? Yo pienso que es algo inefable, porque lo inefable no se puede explicar. ¿Cuántos saben aquí el valor de abrazar a una madre o a un padre? Es algo maravilloso, no se puede comprar con nada del mundo, ¿cierto? Y sabe que el leproso, por la ley de Moisés, no podía abrazar a sus hijos, no podría abrazar a su madre o a su padre. Es decir, él estaba aislado totalmente. Él estaba con un problema tremendo emocional, apartado, tenía que estar a lo lejos. Pero dice la Biblia, se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la Escritura declara: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, miren lo maravilloso de esto, que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió. Es decir, el sacerdote le dijo: vayan, presentes al sacerdote. Los 10 se fueron, y cuando van los 10 al sacerdote,
uno se da cuenta y dice: wow, estoy limpio. Miró la piel. Él no continuó, que él se devolvió a donde estaba Jesús. Y mira lo maravilloso de esto. Dice, volvió. ¿Cómo volvió él? Glorificando a Dios. Por eso, hermano, el que Dios hizo algo en su vida es alguien que le alaba, le exalta, levanta las manos, da gritos de júbilo. No importa que nos pase como le pasó, escúcheme bien, a David, que Mical lo criticó, lo menospreció, porque David estaba danzando allá con el equipo de que llevaba el arca. Seguramente se le dieron las piernas a David siendo el rey. ¿Y sabe qué dijo David? Dice: porque aquel me sanó, me levantó, me dio un reino. Por eso el que es agradecido, hermano, exalta y bendice al Dios Todopoderoso. Y qué tremendo es eso, mis hermanos, porque dice que ellos se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y lo tremendo del y había un tema allí entre samaritanos y judíos. No se hablaban entre sí. Había un tema ahí histórico entre ellos. Pero respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Wow, qué tremendo uno puede decir. Pero el Señor no se da cuenta de eso, que se fueron 10, tantos que Él sanaba, tanto que Él liberaba. ¿Cómo se va a dar cuenta? Y resulta que hay alguien allá arriba pendiente de cuánta gente es agradecida con Dios. Y sabe, hermano, escúcheme, el agradecido siempre toca el corazón de Dios. El agradecido, escúcheme, siempre toca el corazón de Dios, porque a Dios lo toca aquel que reconoce que lo que Dios hizo en su vida no fue en vano, sino fue con un propósito eterno de bendición en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, escúcheme, dice el Señor: ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Y yo creo que si usted está hoy en la casa de Dios, hermano, es porque es un agradecido con Dios. De lo contrario, ¿sabe? El que conociendo el evangelio, el que conoce la palabra, porque hoy en día yo sé que eso no pasa acá. Amén. Diga, eso no pasa acá. Hay gente que ve el culto por la red, porque estamos transmitiendo ahora en vivo. Ve el culto por la red y cuando vamos a recoger la ofrenda, apagan el celular. Bueno, eso es una broma, hermano. Pero ¿qué le quiero decir, mis hermanos queridos? Las redes, la televisión, la radio, escúcheme, no es para usted, para mí, es para el que está preso en la cárcel. ¿Aló? Es para el que está en un hospital dependiendo de una máquina que lo está reviviendo. Hermano, para usted y para mí existe la casa de Dios. Y gloria a Dios por el hermano que está en la cárcel, se alimenta por la red, o el que está en el hospital se alimenta. Gloria a Dios por él. Pero esa transmisión, hermano, no es para usted y para mí, porque usted y yo podemos acercarnos a la presencia del Señor. ¿Dice amén a eso? Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que encuentro algo muy interesante, y es los seguidores más cercanos de Jesús. Porque Jesús tuvo muchos discípulos. No solamente tuvo los 12, tuvo más de 12. Después tuvo 70, que los envió de 12 en 2. Muchos de ellos se apartaron, y eso es otro tema. Pero San Marcos capítulo 14, verso 66, por favor. Mire, estos seguidores cercanos de Jesús, mire esta bendición. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estás. El que dijo amén, sí, gloria a Dios, ese era yo. ¿Sí dijo Pedro así? No, ¿cómo dijo Pedro? Dijo: ese hombre, discúlpeme, me lo presenta porque ni lo conozco. Wow. Y hermano querido, ¿sabe quién era Pedro para los discípulos? Pedro era el líder de los discípulos. Pedro era la punta de lanza. Pedro era el de referencia. Y mire cómo contesta este seguidor cercano de Jesús: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Mira, hasta serenata le dieron a Pedro. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero ¿qué hizo él? Volvió y lo negó.
Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Hasta se le pegó la manera de hablar de Jesús a Pedro. Pero cuando tú caminas tanto tiempo con el Señor, hermano, aprendes aún a hablar como habla Jesús. Y Pedro, oiga, Pedro no puede disimular la manera de hablar. Entonces, mire lo que dice: él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar. Hay otra versión, que no recuerdo cuál es la versión, que dice que Pedro comenzó a decir groserías malas. Hermanos, se le salió el viejo hombre, dijo alguien. ¿Y qué dijo Pedro? No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo volvió a cantar la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Diga conmigo: ¿a cuánto le gustaría tener a alguien en su equipo de trabajo así? Que el día difícil, hermano, lo deja tirado a la mitad del camino. ¿A alguien le gustaría tener ¿cómo se llama? ¿Alguien en su equipo así? ¡Qué tremendo! Ahora mire, otro modelo, porque cuando vemos a Pedro, lo que le pasó a Pedro, mis hermanos, sucede con aquella persona que Dios no llena sus expectativas. Hay mucha gente que viene al evangelio y cree que cuando venimos al evangelio se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades. Hermanos, no se acaban. Solamente que Dios en cada una de ellas te da la victoria y la bendición en Cristo Jesús. Es la gran diferencia. De mucha gente viene al Señor y como Dios no llenó la expectativa, ay no, yo pensé que en la iglesia yo no iba a tener problemas con nadie, no iba a tener dificultades. Hermano, vamos a tenerlas, pero en todas ellas Dios te bendecirá grandemente. Ahora miren, en segundo lugar, otro seguidor cercano de Jesús, Mateo 26:14, por favor, acompáñenme. Dice la Biblia: entonces uno ¿de qué? De los 12, es decir, era del equipo cercano e íntimo del ministerio de Jesús, que se llamaba ¿cómo? Judas Iscariote, el ministro de Hacienda del equipo del Señor Jesús. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad. ¿Para qué? Le pregunto, ¿a alguien le gustaría tener en su equipo una persona así? El de confianza, el que manejaba los recursos, el que manejaba la chequera, él manejaba los bancos, él manejaba las tarjetas, él manejaba todo. Y escúcheme, y lo manejaba tanto que iba hasta... Entonces, este cercano seguidor de Jesús, ¿qué me da a entender? Que este tipo de personas son los que ven las cosas de Dios como una fuente de ganancia o una oportunidad para lucrarse. Y mi hermano querido, yo debo ver a mi hermano en la fe, escúcheme, como alguien que debe ser apoyado, como alguien que debe ser impulsado, y no alguien del que yo saque algo de provecho para mi vida. A veces cuando... Es que todo lo hice en Bogotá, cuando iban los hermanos, algún hermano que tenía un restaurante, o el hermano que siempre me peluquea cuando voy a Bogotá. Hermano, mire, yo nunca permito que me diga: pastor, le siembro la peluqueada. No, le digo: mire, le pago su trabajo, porque el obrero es digno de su salario. Pero eso no pasa en Cúcuta, ¿no? Pero yo sé que, hermano, siémbreme. No. Para eso tengo un Dios que me bendice. Tengo un Dios que abre los cielos. Y mi hermano necesita cobrar su trabajo, porque su trabajo vale. Y a veces hay seguidores que uno se encuentra, ¿cierto? Donde quizás no valoran esta bendición de Dios. Pero en tercer lugar, Juan capítulo 20, verso 24. Acompáñenme allí, por favor. Me habla de otro seguidor cercano de Jesús. Dice: pero Tomás, ¿uno de qué? De los 12. Es decir, llevamos en primer lugar ¿a quién? Pedro, luego Judas y ahora Tomás. Dice: llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado. ¿Qué dijo? Wow. ¿Sabe, hermano? Estos son los seguidores que les cuesta creer y cuestionan todas las cosas de Dios. Y usted dice, le dice al hermano: hermano, yo creo que Dios este año me va a dar una casa. Dios este año me va a dar una empresa, un negocio, una profesión. Y le dice el otro: ¿usted todavía cree en eso? Y hermano, le voy a decir algo como testimonio personal, y lo digo públicamente porque está siendo transmitido. Lo que yo he logrado en mi vida hasta acá, escúcheme, no lo logré por mi fuerza, lo logré por la mano misericordiosa y el favor de Dios para mi vida. Y el Dios que lo hizo conmigo también lo va a hacer contigo para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Dice amén a eso esta tarde. Por eso, escúcheme, es tan importante creer. ¿Y qué dice la Biblia? Si crees, verás la gloria de Dios. Pero muchas veces viene como gente como esta, que eso que Dios bendice, eso que da el testimonio, que algunos escuchan los testimonios de los hermanos. Alguien dice: no, eso le pagaron para que dijera eso. Le pregunto: ¿alguien le ha dicho eso a usted? Porque hay gente que dice: le pagaron para que diga que Dios lo sanó, le pagaron para que diga que Dios le bendijo su negocio, que sigue bendiciendo. Hay gente que habla de la crisis, otros hablan de la dificultad, pero escúcheme, yo veo gente siendo bendecida, yo veo gente comprando apartamentos, yo veo gente montando negocios, y el turno de tu victoria también está asegurado en el Señor. Así que tiene que estar a tu lado: cree. Y miren lo tremendo. ¿A cuánto le gustaría tener un integrante de este estilo de Judas, de Tomás, perdón? Usted dice: vamos a montar un negocio. Cuando un hermano me dice: pastor, voy a montar un negocio, le digo: gloria a Dios, vamos a orar que Dios abra puertas, que Dios lo bendiga. El equipo así, en su equipo de trabajo, usted le dice: vamos a emprender un proyecto. Y dice: no, mire, esa gente que habla así, ámala, abrázala, bendícela, pero hágase lejitos, porque eso es como la gripa, se le va a pegar. Se le va a pegar. Pero diga esta tarde conmigo, diga: Dios me va a rodear de gente de fe. Diga: Dios me va a rodear de gente bendecida. Dios me va a rodear de gente con proyectos y planes, porque tú y yo, escúcheme, sí o sí vamos para adelante en la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien que lo crea esta tarde, alguien que dé un grito de júbilo. Ahora mire, hermano, le voy a hablar seguidor de Jesús. Yo creo esta tarde, al hablarle esta palabra, que esta iglesia es como este seguidor que yo voy a hablar ahora. Dile que está a tu lado: están hablando de ti. Dile: tú no eres de los que cuando Dios obra te desapareces, haces el acto de magia. Dile que está a tu lado: dile: tú no eres de los que dudan de Dios. Si Dios te da una palabra, dice la Biblia, la promesa es en el sí y en el amén. Ponle la firma. ¿Cómo se hará? No sé, pero Dios lo hará. Pero mire este seguidor, este verdadero seguidor de Jesús. Juan capítulo 21, por favor, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y mire que aquí hay algo interesante. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Hermano Juan Carlos, venga un segundo. Pedro está observando a Jesús, los discípulos. Entonces supongamos que él es Jesús, el apóstol Juan. Entonces dice que Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el que en la cena, ¿qué había hecho Juan en la cena? Jesús estaba ministrando la cena y Juan estaba así. Gracias, hermano Juan Carlos. Y escúcheme, y cuando Pedro vio a Juan recostado en el pecho del maestro, hermano, a Pedro le dio celos. Pero dijo, y miren lo que dice el texto: el mismo que en la cena se había recostado al lado de él,
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, Pedro se acordó del tema, y como había en él como un celo, como una situación medio rara, le dijo Pedro al Señor: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se lo voy a traducir en el lenguaje Centro Cristiano Aeropuerto, versión Centro Cristiano Aeropuerto. Pedro ve a Juan, y escúcheme, y en Juan hay algo maravilloso. Por eso el discípulo del amor es el apóstol Juan. Un evangelio que debiera leer todo recién convertido, ¿sabe? Debería ser el evangelio de Juan, porque uno viene al Señor con tanto en la vida, con tanto dolor, con tanta tristeza. Pero yo he aprendido que en el evangelio de Juan hay un bautismo de amor para ti y para mí. Y entonces por eso dijo un teólogo que Juan siempre estaba recostado en el pecho del maestro, y hubo tanto el Señor Jesús, escúcheme, que el tanto recostar su cabeza en el pecho del maestro, aprendió a escuchar el corazón de Jesús, y por eso se le reveló el Apocalipsis, los eventos futuros que acontecerán en el mundo. Y entonces, escúcheme, ¿cómo se lo quiero traducir? Y Pedro ve esto, Pedro se llena como de motivo contra Juan, y le dice: ¿y qué de este? Y el Señor le dice: si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? ¿Sabe? No es su problema, sígame y haga lo mismo. ¿Aló? Eso se llama versión Centro Cristiano Aeropuerto. Porque a veces estamos viendo el hermano que va a la iglesia, el hermano que sirve, el hermano que ayuda, el hermano que busca a Dios. Y ese estamos que ¿y este qué se la da? La cuarta persona de la Trinidad. Diga conmigo: haga lo mismo, busque al Señor, porque el que se acerca a Dios será grandemente levantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígame amén a eso esta tarde. De un fuerte grito de júbilo. Aleluya. Y mire, hermano, voy terminando. Juan capítulo 19, verso 25. Este texto, sabe, me impacta bastantísimo. Dice la Biblia: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Un montonero de Marías, hermano. Hasta María, la madre de Jesús. Pero dice la Biblia que cuando Jesús está en la cruz, escúcheme algo, y es maravilloso, porque no es el día de los milagros, no es el día de la multiplicación, no es el día de la liberación, es el día de la cruz. Y sabe, hermano, muy pocos nos acompañan hasta la cruz. Hay gente que te acompaña cuando hay trabajo. ¿Te ha pasado? Cuando hay recursos. ¿Te le ha pasado, hermano? Claro que se nos pasa a todos. Cuando uno está bien económicamente, tiene su trabajo, tiene su carro, hermano, eso, todo el mundo le manda mensajitos, caritas felices, invitaciones. Pero no te ha pasado que cuando todo se te pone mal en la vida, hermano, nadie, usted dirá: el celular está dañado, que nadie me llama. Y usted lo conecta y busca ¿qué pasará? Y levanta: ¿será que tengo señal? ¿Qué pasa? Escúcheme, y sabe, en el día de la cruz mucha gente nos da la espalda. Pero sabe lo interesante de Juan, que Juan está a los pies de Jesús frente a la cruz, pero el Señor vio a su madre y al discípulo quien él amaba. Estaba presente. Wow, ¿qué tipo de seguidor es este, hermano? Y entonces cuando el Señor vio al discípulo y vio a su madre, preocupado por su madre, porque él era el mayor, Jesús era el mayor, quizás era el sustento de su familia. Pero mire lo interesante, hermano, que le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora la recibió en su casa. Ahora te pregunto esta tarde: si Juan pudo estar con Jesús en los días de gloria y en el día de la cruz, ¿usted cree que iba a cuidar bien de la madre de Jesús? ¿Qué dice usted?
Sabe, hermano, el que es fiel en lo poco está preparado para un día administrar lo mucho en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces, cuando uno mira la historia, la tradición histórica habla de Juan, un discípulo amado que verdaderamente siguió a Jesús, lo acompañó hasta el último día, hasta el día de su muerte. Escúcheme, permaneció con él al pie de la cruz. Y la historia, ¿sabe? Habla de que Juan sufrió un martirio porque fue echado en un caldero ardiendo con aceite durante una ola de persecución en Roma. Fue librado milagrosamente de la muerte y entonces después de allí fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, donde Dios le reveló el libro profético de Apocalipsis. Y posteriormente, escúcheme, el apóstol Juan fue liberado, fue llevado de regreso a Éfeso, lo que hoy se conoce como Turquía, y allí murió de viejo. ¿No le parece, hermano, raro que Pedro murió crucificado, Pablo murió decapitado, todos murieron trágicamente, pero Juan fue el único que murió de vejez? Dile que está a tu lado, el que es un verdadero seguidor de Jesús, hasta en la muerte Dios tendrá cuidado de él. Wow. Dice amén a eso esta tarde, mi hermano. Por eso, iglesia, hoy quiero invitarte por la palabra, para que tú y yo seamos como Juan, el que ama a Dios. Escúcheme, así abramos la nevera y la única carne que haya cuando metamos la mano, diga, así voy a amar a Jesús. Aunque un día, hermano, no haya recurso, aunque no haya alimento, aunque todo se cierre. Habacuc dijo, aunque no haya vacas en la majada, con todo eso yo me alegraré en Jehová. Pero veo a un Dios que va a tener cuidado de ti y de mí, escúcheme, hasta en algo donde no hay control para mucho, y es en el final de nuestras vidas. Pero Dios te va a ayudar a ti y a mí. Quizás tú dices, pastor, estoy viviendo tentaciones, estoy viviendo situaciones que quieren sacarme de la fe, del evangelio. Creo que es un buen momento para que tú y yo oremos al Señor. Sabe, hermano, yo le pido a Dios que me ayude a ser fiel hasta la muerte, hasta el último día, hermano. No por dinero, no por pan, no por comida, no por vestido. ¿Sabes todo por qué? Porque Dios nos amó primero y te dio a ti y a mí vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quiere orar conmigo esta noche? Si quiere hacerlo, venga al altar, por favor, mientras cantamos al Señor esta noche. He decidido, dígaselo, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Levante sus manos, por favor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dígales con su corazón. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Así es, Señor. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Oh, he decidido. Dígalo como una oración. He decidido seguir a Cristo. Así es, Señor. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No Así puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás.
Levante sus manos esta tarde. Hable con Dios un momento y dígale: yo quiero serte fiel hasta el último día de mi vida. Quizás está viviendo momentos difíciles, circunstancias adversas en tu familia, en tu hogar, en tu economía, en tu salud, y te parece fácil salir corriendo, te parece fácil huir del Señor y de su presencia. Su palabra dice: pacientemente esperé a Jehová y me libró de todos mis temores. Para decir: Dios, te voy a seguir hasta el final de mis días. Dile esta noche: hoy fortaléceme por tu palabra. Dile: fortaléceme por tu presencia. Ayúdame a orar.